Continuamos aquí en Tiene la Palabra Diputado conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Presidente, hablamos de la agenda de la unidad y yo quisiera hacer énfasis en el tema de la confianza o de la cohesión de la unidad en este momento, visto lo que escuchábamos de parte del gobernador Capriles. ¿Hay desconfianza dentro de la unidad o también las ambiciones de diferentes liderazgos que están pensando ya en una campaña presidencial hace que se haga más compleja esa unidad y sean más evidentes las fisuras? Sí, de todo eso hay un poco, esa es la verdad. La discrepancia puede surgir por muchas cosas, o por los diferentes enfoques que tenga cada organización política, o por la agenda particular que una organización política pretenda imponerle a los demás, o por lo menos de la que pretenda convencer a los demás, porque ahí no hay imposiciones posibles. Puede ser también que entren en el juego las aspiraciones. Yo le he dicho a mis compañeros de la mesa, mira, por favor, en lo que se refiere a las personas, a los eventuales aspirantes a lo que sea, a cargo de presidente, de gobernador, alcalde, por favor no veamos las encuestas, porque de verdad que muchos se enloquecen cada vez que ven las encuestas. Si suben, entonces empiezan a empujar para subir más. Ya no se trata de la unidad, sino de mi perspectiva, de mis posibilidades. Y si bajo, bueno, déjame ver porque estoy bajando. Caramba, me estoy desplomando, déjame ver qué hago para subir. Ahora, si el elemento dominante o determinante de la posición política es eso, estamos muy mal, porque llegará el momento en que hagamos unas elecciones primarias para ver quién va a ser el candidato a presidente, a gobernador o alcalde, porque además así está convenido en la oposición. Mientras tanto vamos a ponernos de acuerdo, porque lo prioritario es el célebre cuento de la campana, ¿no? ¿Sabes el cuento de la campana? Que en un pueblo empiezan a discutir sobre cómo, quién y a qué hora van a sonar la campana. Y empiezan a discutir. La campana la debe sonar el sacristán a las 7 de la mañana. No, la campana la debe sonar el jefe civil a las 9:30 de la mañana. Y empiezan a discutir hasta que alguien se da cuenta y dice, pero señores, pero si no hay campana. Entonces aquí también es lo mismo. No nos pongamos a discutir a ver quién suena la campana. Vamos a tratar primero de que haya campana. Es decir, vamos a ver cómo logramos que haya una elección presidencial, cómo funciona la institucionalidad. Entonces nos pondremos de acuerdo para ver quién va a ser el candidato a presidente, alcalde, a gobernador y cómo vamos a hacer para recuperar la institucionalidad. En todo caso, Pedro Pablo, solo nadie puede. Estamos en un momento en que ninguna individualidad ni ningún partido puede resolver las cosas que vamos a recibir cuando este gobierno se termine. Ojalá que sea lo antes posible, porque cuanto antes termine el gobierno, vamos a conseguir un país con menos problemas de los que ya tenemos. Cuanto más dure el gobierno, la herencia a recibir será mucho peor, porque los problemas de desabastecimiento, de colapso de los servicios públicos, de inseguridad, etcétera, etcétera, todos se van a agravar mientras este gobierno esté allí. Se habla, se decía el año pasado por esta fecha, que el año que viene va a ser peor. También queda claro, visto lo ocurrido en 2016, que no basta con una crisis económica para que haya un cambio político. Hace falta una conducción política que de alguna manera aproveche esa situación. Pero además se habla, nuevamente, algo permanente que no termina de ocurrir, de una posible explosión social. Ese escenario no incluso favorecería un sector del chavismo, en caso de ocurrir, que puede hacer un refrescamiento de la marca, algunas reformas y permanecer en el poder, visto que controlan además toda la Fuerza Armada. Mira, muy buena la pregunta que tú haces, porque hasta ahora solo hemos hablado de los problemas que claro que existen en el seno de la oposición, pero no hemos hablado de los problemas y de las divisiones y de las distintas visiones e intereses que existen en el seno del gobierno, que eso hace que se complique bastante la situación de suyo complicada que todos estamos atravesando. Bueno, efectivamente, uno a veces se pregunta, y mira que yo lo he consultado personalmente con muchos cientistas sociales, como no consigo la explicación, he consultado con muchos cientistas sociales, psicólogos sociales, y uno les pregunta, bueno, pero ¿por qué no se ha producido un reventón? Ojo, reventón que nadie quiere, porque el reventón uno sabe qué día y a qué hora y por qué comienza, pero no sabe uno por dónde coge
ni en qué termina, ni cómo termina, ni quién lo sofoca, que generalmente son las Fuerzas Armadas, que por otra parte agravarían más el problema porque parte del problema en este momento son ellos. Ok, entonces le he preguntado a muchos cientistas sociales por qué, habiendo todas las condiciones para que se produzca un reventón, ese reventón no se produce. Unos me han dicho, mira, es por acostumbramiento. Otros me dicen, mira, es por resignación. Por acostumbramiento porque la gente ha metabolizado, ha asimilado el problema y se lo cala, pues lo digiere. Otros por resignación, no hay nada que hacer, abandonarse. Otros porque temen que el reventón agrave las circunstancias de suyo grave. O sea, bueno, si hay un reventón, empiezan los saqueos, empeora el desabastecimiento, etc. De todo eso hay, sin embargo, yo sigo sin conseguir una explicación al tema. En cosas como esa resulta muy difícil de verdad hacer predicciones sociales. Ahora, cualquier cosa puede pasar. ¿Quién puede decir que no haya un reventón a pesar de que hasta ahora no se haya producido? ¿Quién puede decir, por ejemplo, que no se va a producir un golpe militar si en circunstancias mucho menos graves que esta, mucho menos onerosas socialmente que esta, se han producido golpes militares? Fíjate, por ejemplo, los golpes militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992 se produjeron en circunstancias, pero muchísimo menos graves que esta, muchísimo menos graves políticas, económicas y sociales. Había mucho menos corrupción que esta. Los casos de corrupción no eran de la magnitud y de la frecuencia de los que estamos viendo actualmente, ni por asomo la crisis de abastecimiento. Bueno, fíjate que después del Caracazo, que Caracas quedó devastada, saqueada totalmente, en menos de 72 horas, Caracas estaba totalmente reabastecida. ¿Por qué estaba reabastecida? Primero porque se montó un operativo que dirigió en la época José Luis Espinel, que había sido presidente de la CanTV, a quien Pérez llamó para que organizara el programa de reaprovisionamiento de Caracas, y eso se pudo hacer con una operación logística muy bien afinada, muy bien montada, en la que contribuyeron los productores privados, los comerciantes, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, etcétera, pero era que había producción, Entonces tú a las 72 horas tenías los almacenes llenos desde perfumes, computadoras, de todo, bienes suntuarios, comida, etcétera. Entonces la gente se calmó porque vio otra vez los estantes llenos, pero a la gente en el imaginario quedó la sensación aquella, los retratos aquellos patéticos de los saqueos y de la devastación. Entonces, puede que el temor a esas cosas haga que la gente se inhiba y diga, mira, una cosa como esta, mejor que no se produzca más nunca. Pero hubo reabastecimiento porque había producción. Suponte tú que en este momento, Dios nos libre, haya un Caracazo. Bueno, ¿cómo reabasteces tu Caracas si es que en condiciones que no es de Caracazo? Hay un Caracazo virtual porque no hay nada. No, le pregunté era porque quienes dicen, bueno, ese reventón, en caso de ocurrir, o un levantamiento militar, podría sacar a Maduro del poder, pero podría venir otra figura del chavismo. O sea, que eso no generaría un cambio político real, sino un refrescamiento de la marca donde otro chavista se monta en el poder. Voy a contar una anécdota, Pedro Pablo, que se lo he contado a muy poca gente. Es una primicia, pues, a lo mejor para el programa. Pero fíjate tú, yo soy un dirigente absolutamente demócrata. Yo creo que los militares no pueden ni deben hacer política. Yo creo que los militares no deben deliberar, sino estar cumpliendo sus funciones constitucionales. Lamentablemente han sido protagonistas y activistas políticos partidistas desde que Chávez llegó al poder. Y mira las consecuencias. Metidos en los alimentos, en petróleo, en transporte, en electricidad, en todo, y lo que toca lo echan a perder porque no están adiestrados para eso. A lo mejor son muy buenos dirigiendo tropas, pero para estos otros oficios o actividades no están naturalmente preparados, como no lo estamos ni tú ni yo para ser comandantes de un batallón o jefes de un cuartel. No es que seamos mejores ni peores que ellos, es que somos distintos y tenemos habilidades y preparaciones distintas. Por eso aquello de que cada quien zapatero a tu zapato. Un día antes del entierro de Hugo Chávez, el general Miguel Rodríguez Torres, que fue durante toda la vida un hombre de altísima confianza de Chávez y durante muchos años manejó la inteligencia civil y militar,
me envió con un amigo común un recado porque quería hablar conmigo. Nos reunimos casa de ese amigo común. Él estaba muy compungido porque él iba a pronunciar el último discurso, el último discurso que se pronunció antes del entierro de Chávez. Estaba verdad dolido. Entonces él me dijo que cuál iba a ser el comportamiento de la oposición en las exequias. Le dije, mira, de absoluto respeto, si es que hasta la oposición en la Asamblea Nacional ofreció una comisión para participar en los actos de duelo, y bueno, y el chavismo como que creía que la oposición se iba a robar algún pedazo del cadáver o algo así, y no quisieron que se presentara ningún opositor, bueno, y no se presentó ningún diputado de la oposición. Se guardó frente al hecho luctuoso, absoluto respeto, en fin, nadie puede acusar a la oposición de haber hecho fiesta con los funerales de Chávez. Pero ahí le pregunté, mira, Miguel, dentro de 30 días hay unas elecciones presidenciales en Venezuela y el presidente va a ser un civil, porque los dos candidatos eran civiles, Maduro y Capriles. ¿Cuál de ellos dos puede devolverlos a ustedes los cuarteles? Le dije, porque el peor daño que le hizo Chávez a este país fue sacarlos a ustedes los cuarteles. Él no me respondió nada. Es más, yo creo que mi pregunta en ese momento fue imprudente, pero se me salió porque yo veía el drama que se nos venía encima. ¿Quién mete otra vez a los militares en los cuarteles de los que nunca debieron haber salido? Y ese es un reto que vamos a tener después de este gobierno, porque Maduro tampoco las ha tenido colocadas como para meter a los militares en los cuarteles. No se atreve, entre otras cosas, porque son uno de los 3 sostenes que tiene Maduro, que no tiene pueblo ni respaldo popular. Lo sostienen las decisiones del tribunal, lo sostienen las argucias del Consejo Nacional Electoral y lo sostiene el apoyo militar. Bueno, presidente, hacemos una pausa en la segunda. En este programa especial le tiene la palabra diputado y continuamos con el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayú.